Mi nombre es María Teresa Maldonado Barajas y estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo en el quinto cuatrimestre de la carrera de Derecho. Voy a hablar del presupuesto de egresos de la Federación, ya que es un tema sumamente muy importante porque vamos a conocer las funciones del Estado, ya que es el documento a través del cual el Ejecutivo propone y la Cámara de Diputados aprueba la cantidad y el destino del gasto que todo el gobierno federal tiene. Está autorizado a ejercer durante el año siguiente, en el que se describe la cantidad, la forma y la distribución, el destino de los recursos públicos de los tres poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, de los organismos autónomos y de las transferencias de los gobiernos estatales y municipales. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a lo que se refiere a analizarlo, discutirlo y en su caso modificarlo y aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre. El PF entra en vigor el 1 de enero del siguiente año y a partir de ese momento el gobierno tiene lo necesario para trabajar en beneficio de todos los mexicanos. Es fundamental conocer ciertos principios del presupuesto de egresos de la Federación, ya que todos son muy importantes porque se deben pasar al presupuesto de egresos de la Federación, los cuales se expresan como por ejemplo el principio de anualidad. Como toda ley o norma nace sin un periodo de vigencia predeterminado, pero existen normas cuyo periodo de vigencia está determinado de alguna manera debido a ciertos hechos, situaciones o circunstancias que están sujetas a tiempo, como es el presupuesto de egresos de la Federación, que están vigentes por un periodo de tiempo. Para ello se toman consideraciones que son 12 meses para tener un presupuesto en el que en ese tiempo, si no funciona, se modifique y en algún caso se puede llegar a establecer otro poquito más de tiempo, pero lo legal es 12 meses. El principio de anualidad tiene un antecedente histórico que se originó en Inglaterra, en el que el rey podía imponer contribuciones cada año a sus súbditos. Y ya que se afirma que el presupuesto de egresos es de carácter anual, debido a que en el siglo XVII era político, ya que el Parlamento llegaba a controlar al Poder Ejecutivo mediante la aprobación anual de los impuestos y al principio se veía esto como una conquista que se logró para frenar el poder del gobierno. Era un periodo de desconfianza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando se crea este principio se convirtió en una manera eficaz de conocer, vigilar y limitar la acción penal del gobierno. Fue una herencia de Inglaterra y de la Revolución Francesa, pero poco a poco se fue adoptando universalmente este principio. Y se dice que se saltó el tiempo de un año porque eso es un plazo que corresponde a una medida de tiempo que social o internacionalmente es aceptado, porque es el tiempo que debe de transcurrir entre la apertura y el cierre de una empresa o ente económico, porque es un tiempo prudente que se le da al Ejecutivo para de que termine el monto total de las obligaciones que debe de satisfacer el Estado con cargo al presupuesto, porque un plazo mayor sería inconveniente. Ya sí se puede hacer, pero ya se puede dividir entre previsiones y resultados y se tendría que acudir a factores externos al presupuesto de egresos para satisfacer las necesidades que vayan surgiendo, porque si fuera un plazo menor, impediría cualquier planteamiento. Pero por tradición es la existencia de este principio, ya que hay excepciones en las que se debe de aprobarse un presupuesto multianual, ya que en Alemania se practicó esta clase de presupuestos, aunque en México este no está contemplado en la Carta Magna. Es importante conocer que en México el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y se encuentra su fundamento constitucional en la fracción cuarta del artículo 74. El principio de unidad es el que consiste en hacer un solo presupuesto en un solo documento. Se refiere a que la reunión y agrupación de todos los gastos en un solo documento llamado presupuesto de egresos. Se habla principalmente que este es un principio doctrinal, ya que ninguna constitución se tomaba en cuenta. En España se dispone los presupuestos generales del Estado e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público. En cambio, en Inglaterra e Irlanda se expone un documento separado y los ingresos y los gastos se necesitan de leyes diferentes para su aprobación.
Debido a que estos existen diferentes ventajas de incluir este principio en el presupuesto de egresos, las cuales nos habla que permite apreciar fácilmente si el presupuesto está equilibrado, dificulta la realización de maniobras como la simulación de economías o la ocultación de gastos en las cuentas especiales, hace posible conocer la magnitud efectiva del presupuesto y la porción de renta afectada por las erogaciones, evita complicaciones y oscuridades, facilita el control legislativo que se vería fraccionado con las cuentas fraccionadas y posibilita la separación del grado de utilidad en los gastos al enunciarlos en forma integral. También existe el principio de universalidad. Consiste en que todos los gastos públicos deben estar autorizados en el presupuesto y su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 126 que señala no podrá hacerse pago alguno que esté en el presupuesto o ley posterior. O sea que todo debe estar contenido en el solo documento y todo debe coincidir para que no haya ningún acto de corrupción. Es también conocido como el principio del Producto Bruto. De acuerdo a algunos pensadores que comentan que no hay compensación o confusión entre los gastos y los recursos y que se deben expresar en el presupuesto de manera bruta, sin saldos netos. O sea, todo debe de estar meticulosamente exacto. O sea, no puede haber sobrantes, no puede haber ninguna falla porque todo debe de estar bien coordinado. También se encuentra el principio de no afectación de recursos. Su objetivo es que determinados recursos no se utilicen para el determinado gasto, sino que entren para un gasto común. No existe un destino específico de los recursos y su fundamento legal se encuentra en el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, que señala, solo mediante ley podrá afectarse a un ingreso federal, ya que su finalidad es que todos los ingresos que se recauden se destinen a los gastos generales y que no sean para gastos especiales, ya que se reconoce que las necesidades económicas y sociales se afecten determinados recursos para destinarlos a los gastos especiales, debido a que realmente pues a veces salen diferentes gastos que a lo mejor no estaban contemplados y que son importantes cubrirlos, entonces para ello pues se tiene que ajustar. También está el principio de especialidad o separación del gasto, es el que consiste en las autorizaciones fiscales que deben darse de manera global, sino en partidas específicas. Debe existir congruencia entre lo que se aprueban por la Cámara de Diputados y lo que realmente se gasta. O sea, aquí más bien se habla pues de cuentas claras. Esto surge en Francia en el siglo XIX con el nombre de Specialité des Credits, especificaciones del gasto. Y con este se posibilitaba ordenar y controlar en mayor medida los gastos públicos. Se le otorga al Ejecutivo la obligación de realizar erogaciones que estén especificadas previamente en el presupuesto, prohibiéndole al Ejecutivo hacer uno de las facultades discrecionales sobre el presupuesto, como destinar libremente la cantidad de recursos que él quiera. En el artículo 74, en su fracción cuarta de nuestra Carta Magna, se prohíbe las partidas secretas, excepto las que se consideren necesarias con ese carácter en el presupuesto. En este artículo se establece este principio al ordenar que la revisión de la cuenta pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera y comprobar si se han seguido los criterios que se manifiestan en el presupuesto y el cumplimiento de los programas. Este artículo en cuestión exige al Ejecutivo el detalle de la gestión financiera, la exactitud y la justificación de las erogaciones adecuadas y congruencias entre la gestión financiera, los criterios de gestión señalados en el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos por los programas de los presupuestos. Ya que se afirma que es difícil que el presupuesto sea orientador de la economía de un país, ya que por su plan y programa de acción, si es que el Estado no cuenta con los medios adecuados para instrumentar las rápidas medidas que exigen las situaciones económicas que se vayan presentando. En Francia, como en la reforma que tuvo su constitución, se autorizó dos categorías, créditos globales destinados a hacer frente a las series de gastos eventuales o de carácter occidental, y para erogaciones cuya distribución por partida no sea susceptible de fijarse en el presupuesto y en los créditos. Esto es para no afectar ya el gasto público que ya se está determinado, porque a veces hay gastos que no se tienen contemplados, entonces se debe de manejar lo
lo que realmente está en el documento. Existe un principio muy importante que es el del equilibrio presupuestal, ya que es el que implica preparar el presupuesto que deberá considerarse que tanto los ingresos como los gastos sean iguales y no tiene principio o fundamento constitucional. No está prohibido el déficit, pero en teorías antiguas estaba prohibido. Este principio constituía un axioma principal, principio sentencia tan clara que no era necesaria su explicación en las finanzas tradicionales, y aun cuando este concepto también es aceptado por las teorías modernas, la idea de un equilibrio puramente financiero, de cifras o contable, ha sido reemplazada por un equilibrio económico, manifestándose de tal modo que una evolución de lo estático hacia lo dinámico. Esto significa que finalmente todo debe de ser bien congruente, debe de tener un lineamiento establecido, un marco legal exacto. Entendemos que es un principio de exactitud y se aplica en la preparación y sanción del presupuesto, y exige que tanto los gastos como los egresos dados a las cifras se calculen mediante estudios socioeconómicos que permitan llegar aproximadamente a cifras reales en cuanto a lo que habrá de recaudarse en el ejercicio que se trate y de lo que gastará en el mismo periodo. Es por ello que existen dos teorías que son las relacionadas con este principio. Una de ellas es la teoría clásica, que es la que sostiene que el presupuesto no debe contener déficit o superávit. Aunque el déficit no es aceptado, solo en ocasiones o situaciones excepcionales, y en el cual había que recurrir al crédito público. En cambio, las objeciones sobre el superávit se relacionaban con el aspecto político, ya que se consideraba que los legisladores podían incurrir en gastos excesivos y convertirse a largo tiempo en un déficit, pero actualmente se cree que este trae consigo una disminución del poder adquisitivo. Y la teoría moderna. Los precursores de esta teoría dicen que sostienen que el empréstito es menor y numeroso que el impuesto extraordinario, que determina el aumento de la riqueza como el multiplicador de inversiones, que incrementa la renta nacional en un ritmo superior al aumento de la deuda pública. Y de nada sirve un equilibrio presupuestario si un país padece un desequilibrio económico. Y se considera que en ocasiones excepcionales se convierte un presupuesto desequilibrado. En México, Rafael Mancera Ortiz señaló que el principio debe sustituirse por el de la teoría del equilibrio de la economía nacional, que es mejor adaptada a las funciones del Estado moderno. Considera que tanto el déficit como el superávit es un equilibrio constante del presupuesto, en un mismo sentido, y también nos comenta que el déficit de los organismos descentralizados en las empresas de particulares, estatales y entidades independientes del gobierno causan fenómenos inflacionarios. Es importante hacer mención que existen 5 consecuencias de un déficit fiscal. Son las siguientes. 1. El aumento de la inflación. Cuando existe mayor gasto público por encima de la inflación, la demanda de bienes y servicios aumenta y la producción interna se manifiesta en corto plazo. Los precios aumentan en la presión de precios y se genera inflación. El gasto de más del gobierno genera inflación. 2. Aumentan las tasas de intereses. Cuando existe mayor necesidad de financiamiento, aumenta la demanda de financiamiento, que en dinero son las tasas de intereses, y aumenta la demanda de recursos de mercado de precios, generando que se compita con el sector privado y que presione las tasas de intereses. Otra cosa es que deteriora la cuenta corriente cuando existe mayor demanda interna que la cantidad de bienes producidos. Es muy importante conocer el marco jurídico del presupuesto de egresos de la Federación, ya que se refiere a las leyes que se relacionan con el presupuesto de egresos de la Federación. Una es la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, que previene que cada entidad debe llevar su propia contabilidad de acuerdo con los catálogos de cuentas y además instrucciones aprobadas por la Secretaría de correspondiente, y está considerada las contabilidades parciales y será la responsable de formular la cuenta anual de la Hacienda Pública para su presentación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en términos del artículo 74 constitucional. El propósito de esta ley es que vaya acompañada de un informe integral y oportuna que permita ejercer de una manera más completa la revisión que constitucionalmente realiza la Cámara de Diputados. Por lo tanto, debe de